Hola, ¿qué tal? En este video estudiaremos lo que son las funciones vectoriales y las funciones vectoriales son funciones o aplicaciones que van de los números reales a R3, es decir, convierten un número real en un vector. Ahora bien, las funciones vectoriales se representan de esta manera, en donde aquí los componentes i, el j y el k son los vectores unitarios de los espacios vectoriales. Entonces, nosotros cuando le introduzcamos un número real aquí en esta t que se conoce como el parámetro, aquí nos va a arrojar un vector que tendría tres componentes, de esta manera. Así como las funciones algebraicas las podíamos graficar sustituyendo un número real en la variable x, las funciones vectoriales también las podemos graficar, es decir, siempre que le asignemos un valor al parámetro nos arrojará un vector y ese vector lo pudiéramos ir graficando formando una gráfica. A las funciones vectoriales también les podemos aplicar el cálculo que ya conocemos, es decir, podemos obtener el límite, la derivada o incluso la integral de una función vectorial. Y para calcular el límite de una función vectorial se hace lo siguiente. El límite de una función vectorial cuando el parámetro tiende a algún valor es aplicándole el límite a cada una de las componentes. Y sucede lo mismo con la derivada. Para aplicar la derivada a una función vectorial, derivamos cada uno de los componentes de la función vectorial. Ahora, es importante mencionar que no siempre se van a tener los ejes y, j y k. Podríamos tener incluso más componentes o incluso menos componentes. También para calcular la integral de una función vectorial es integrando cada uno de los componentes, el componente i, el componente j y el componente k. Ahora bien, ¿qué representa obtener la derivada o la integral de una función vectorial? Por ejemplo, en física, la derivada de una función vectorial puede representar la velocidad de una partícula. En algunas ocasiones la posición de una partícula la podremos tener dada por una función vectorial y al obtener la derivada de esa función vectorial estaríamos obteniendo la velocidad de la partícula dada también por otra función vectorial. También volviendo a derivar lo que es la velocidad, que es ya una función vectorial, podríamos conocer la aceleración. Entonces la aceleración se representaría también como la segunda derivada de r, siendo r una función vectorial con respecto al tiempo. Recordemos que aquí la r es una función vectorial que nos representa la posición de la partícula. Ahora entonces siempre en cualquier caso, ya sea una función vectorial o una función algebraica, la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición siempre será la aceleración y la primera derivada con respecto al tiempo de la posición nos dará la velocidad. Ahora también es importante mencionar que ahora el parámetro matemático que teníamos anteriormente, que era esta t, en este caso, en problemas físicos, en ecuaciones físicas, será el tiempo. Recordemos que las funciones vectoriales son funciones que van de los números reales a los vectores, es decir, que van a convertir un número en un vector. Por lo tanto, siempre que introduzcamos el parámetro temporal en estas ecuaciones, nos va a dar un vector, y en física es importante conocer la magnitud de los vectores. Por lo tanto, al calcularle la magnitud a un vector, lo haremos de la siguiente manera. Si este vector está en R3, es decir, que tiene las tres componentes, la componente i, j y k, lo haremos de esta manera. Vamos a elevar al cuadrado cada una de las componentes, la sumamos y posteriormente obtenemos la raíz. Esto si el vector está en R3. Si está en R2, simplemente haremos lo siguiente. Vamos a obtener el cuadrado de cada una de las componentes, lo sumamos y posteriormente obtenemos su raíz cuadrada. La magnitud de un vector claramente es un número. Este número en ocasiones también se conoce como la norma o como el módulo.